Ustedes están viendo Mañanas con Voz y como siempre de todos los martes y jueves tenemos nuestra sección de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Hoy vamos a continuar con un tema que iniciamos el martes anterior y es el de las mesas de participación de las víctimas, cómo las víctimas del conflicto armado pueden participar en la elaboración de las leyes y de las iniciativas que tiene el gobierno nacional para reparar a las personas que han sido víctimas del conflicto desde el año 1985 hasta nuestros días y el tema de restitución de tierras desde el año 2001 o 1991 hasta nuestros días. Así que ustedes pueden participar activamente en las líneas 441-2100 o en la 018-041-4099. Llámenos si tienen alguna duda con el tema para que nuestros invitados, que Mónica nos los va a presentar enseguida, le respondan en directo. Pues para ello nos acompaña Felipe Maldonado, que ya ha estado con nosotros, es el encargado de la parte jurídica, Jorge Mario Alzate, que también nos ha acompañado pues a menudo, regularmente aquí en el set, que es el director territorial de Antioquia, de la Unidad para las Víctimas, y esta vez tenemos un invitado que debuta en Mañanas con Voz en esta sección para ayudar a las víctimas de nuestra ciudad. Se trata de Jorge Córdoba, que es profesional especializado en participación, precisamente el tema que hoy ampliaremos. Lo tocamos, como decía Juangui, el martes pasado con la directora nacional, pero esta vez quisimos ahondar un poco más por las dudas que el tema genera, por lo amplio del tema y por la cantidad de aristas que le surgen. Así que bienvenidos una vez más a este espacio. Vamos a darle, señores, un poquito de actualización a los televidentes que de pronto no nos acompañaron el martes sobre qué son las mesas de participación ciudadana. A ver quién nos responde. Mesas de participación de víctimas. Sí, señor. Son espacios que consagra la ley para que víctimas, a través de sus organizaciones y organizaciones defensoras de derechos de víctimas, puedan estar incidiendo en el diseño de las medidas de atención, reparación, pero también en la implementación de esas medidas y en el seguimiento, en el control social, en la veeduría, entendiendo que es una ley un tanto compleja en un contexto como el colombiano, que sigue siendo complejo en medio del conflicto, y que esta ley debe implementarse con la participación de todos los actores que en ella están o estamos involucrados. Jorge, ¿cómo se instalan esas mesas? Bueno, la instalación de las mesas, primero tiene que haber surtido un proceso que contemple la ley, es que debe haber una identificación de las organizaciones de víctimas, ¿cierto? En los municipios las organizaciones tienen siempre los primeros 3 meses de cada año, deben inscribirse en las personerías. Una vez inscritas en las personerías y cumpliendo los requisitos que establece la ley para ello, ya se procede luego a una convocatoria por parte de la personería municipal que hacen las partes de secretaría técnica de estas mesas para que se conformen las mesas. Digamos, ya las organizaciones seleccionan o dicen, bueno, o postulan, digamos, un representante por las organizaciones para que se conforme la mesa. No necesariamente hay que estar haciendo parte de una de estas organizaciones para tener incidencia, digamos, o para tener participación y hablarlo con el término que hoy estamos tratando. Para ser parte de las mesas, sí es necesario estar inscrito en una de las organizaciones que a su vez se inscribieron en la Defensoría. O sea, como persona natural no se admite. Como mesa de participación, Ajá, como espacio de participación. Sin embargo, la ley y el decreto 4800 y también la resolución 0388, que es la que habla del protocolo para la participación y da las garantías y las condiciones, está señalando que las víctimas, el universo de víctimas, también puede participar, solo que los mecanismos son diferentes así no esté organizado. Cuando no está organizado puede participar a través de consultas, propuestas que le haga a cualquiera de las entidades que tenemos competencias en la implementación de la ley. Y para eso deben habilitar los mecanismos virtuales, todos los mecanismos posibles de las entidades que hacemos parte para poder atender a las inquietudes de las víctimas y darle respuesta oportuna a esas inquietudes y a esas propuestas. Felipe, digamos desde un poco la parte de la ignorancia, que juega un papel fundamental, porque no todos conocemos muy bien qué es lo que sucede, pero la ley ya está implementada, ya la ley dice tal, ¿cuál es el número de la ley? 1448. La 1448, eso ya existe, eso ya está estipulado. ¿Para qué participan las víctimas en lo de la implementación de la ley si uno asume que ya la ley está descrita un poco? No, la ley es el marco general, ¿cierto?, que define criterios y principios y procedimientos. Pero los planes de acción, por ejemplo, que son las definiciones micro,
las definiciones de lo municipal, de lo local, es donde se establece las definiciones concretas de los beneficios o no a las víctimas. Y esos son los espacios de participación que ellos deben activar. ¿Sí? Tienen injerencia en los planes, programas, proyectos, en el seguimiento, en el control social y en todo pues, el desarrollo y el devenir frente a sus beneficios o no. Felipe, ¿cuál es el apoyo jurídico que reciben las personas que se agremian o que están en organizaciones y que entran a estas mesas de participación? ¿Ustedes jurídicamente qué apoyo les prestan? Asesoría jurídica, acompañamiento en su organización, en su búsqueda, en sus dudas y obviamente en hacer efectivos sus derechos de manera colectiva. El martes hablábamos de que son 2.000 y pico de organizaciones las que se han conformado para participar en estas mesas, pero que son alrededor de 5.500 víctimas, 5 millones, perdón, de víctimas en el país, que quedan algunas sueltas, por supuesto, y el llamado es a que se agremien. ¿Cuáles son esos beneficios que reciben, además de pues, poder participar, que reciben estas personas que hacen parte de una comunidad? Pues estar en una organización tiene la posibilidad de que esas personas conozcan los derechos, conozcan la ruta, los derechos, aunque eso debiera ser universal, pero obviamente a las organizaciones se les puede brindar un acompañamiento más directo y más cercano para conocer esa ruta y esos mecanismos de exigibilidad de los mismos derechos. Pero además, como organización, para hacer propuestas construidas colectivamente, propuestas que ayuden al diseño y la implementación de la misma ley, o como organización, para hacer control social, para hacer la veeduría de que esto sí efectivamente se está implementando y se está implementando de la mejor manera. De la mejor manera significa que todo lo que se está haciendo esté orientado a la reparación integral, que tenga un efecto reparador, que es lo que finalmente señala la Ley 1448. Esos son los beneficios de hacer parte de una organización, pero de otro lado, ¿cuáles son esas causas que hacen que una víctima no quiera de pronto acercarse a ser parte de una organización? No sé si que se haga visible su caso, si tenga miedo de que se sepa la denuncia. ¿La retaliación o algo? Hay temas como el que está señalando, el de seguridad, sobre todo más en unos contextos que en otros. Ese es uno de los factores principales. Lo otro es la cultura política nuestra. Nosotros, los colombianos, en su mayoría, no estamos acostumbrados a organizarnos y a ver la organización como una posibilidad de incidencia política. Ya, somos muy apáticos a la organización, sea junta, acción comunal, sea grupo de mujeres, cualquiera que sea. Somos un tanto tenemos y privilegiamos más los intereses personales que los colectivos, ¿cierto? Claro que entonces eso implica que para las organizaciones deben generarse unas condiciones para superar también estas dificultades que van teniendo o estas necesidades que tienen como la que se mencionaban ahorita, del acompañamiento jurídico, pero no solamente jurídicos, sino el acompañamiento técnico para que puedan elaborar las propuestas e incidirlas, posicionarlas ante las diferentes entidades, ¿cierto? Pero además de eso, otro tipo de garantías que son las que está contemplando, por ejemplo, el protocolo de participación, ¿ya? Una de ellas, logísticas, presupuestales, para que esas mesas de participación, para que esas organizaciones esos representantes de esas organizaciones puedan llegar a las mesas de participación y puedan efectivamente esas mesas cumplir la tarea para las que fueron creadas. Beatriz, buenos días, Beatriz. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Adelante, Beatriz, te escuchamos. Mira, pues yo quiero saber, la gente de Bogotá, ¿por qué lo orientan a uno? Pues son muy formales y todo, pero son como mal informados. Uno llama, por ejemplo, la primera vez, ya pues a los 15 días, porque pues tiene uno, hay veces que estar llamando, y uno le dice una cosa y otro le dice a uno. Por ejemplo, yo llamo por un caso de un hermano mío que mataron, y me dicen, no, es que está en reserva técnica, no, y ya uno ya lo han llamado, y vuelve y llama a uno y es que está todavía en reserva técnica, y a uno ya de pronto le han dado respuesta de un caso. Por ejemplo, de mi papá ya nos dieron respuesta del caso. Entonces la gente allá es mal informada, que ya está en reserva técnica. Conozco también una vecina que ya llevó los papeles, ya le pagaron el hijo y volvieron y le dijeron que los mandara, que porque todavía estaba en reserva técnica, y a la hija le pusieron el nombre mal. Si uno manda los papeles, la cédula y todo, ¿por qué le ponen el nombre mal? Y ya hace 6 meses que le devolvieron la carta cheque porque el nombre estaba mal puesto.
y ella está en el problema que todavía no le han dicho, pues no le dan respuesta, no, que es que todavía está en reserva técnica. Ella dice, bueno, pero por Dios, si a mi hermano ya se lo paga, ya me lo pagaron porque está en reserva técnica. Entonces la inquietud mía es esa, que pues tan mal informada la gente de allá. Y por ejemplo, mi hermano hace 3 años llevé yo los papeles y nos dicen que está en reserva técnica, y no nos dicen nada más. Y Beatriz, que no vuelva a llamar. Beatriz, muchas gracias por llamarnos. Le vamos a trasladar la inquietud a nuestros invitados y yo quiero que me expliquen ellos qué es eso de reserva técnica. Bueno, gracias doña Beatriz por su llamada. Precisamente este es un servicio, este espacio es un servicio al ciudadano, a que ustedes nos llamen y averigüen sus casos. En este caso nos estás contando de un hecho, pues hubo pues un hecho victimizante, ya tú entregaste todos los documentos y cuando aparece reserva técnica es porque muchas veces el caso le falta algún documento para que efectivamente sea reconocido y se le pueda, digamos, entregar en este caso la indemnización administrativa. Es muy importante que ahorita pues vamos a verificar tu caso en concreto, nos des los datos, yo creo que ya le están tomando los datos, para saber qué documentos lo faltan y nos los puedes hacer llegar. Nos ha pasado que ha habido algún error en el nombre, digamos, de uno de los, beneficiarios, digamos, del grupo familiar al cual tiene el derecho a la indemnización y cuando le llega ese recurso, pues no se le puede entregar porque efectivamente hay algún error y eso hay un control en eso y en el banco es, digamos, estricto en eso. Entonces, lo que nosotros hacemos lo llamamos una reprogramación de ese giro y volvemos obviamente tú dices que ya hace 6 meses, vamos a tomar nota de ese caso. Yo creo que una reprogramación puede tardar hasta 3 meses, ¿sí? Vamos a mirar en el caso tuyo. Lo otro, la gente cuando llama a nivel nacional a la línea 018.911, en esa línea pues te dan una información general, muchas veces no el detalle que quisieras, por eso nosotros ahí también hay una opción para que podamos darle una cita, pero aquí en Medellín, para que podamos atenderte en los centros de atención y ya mirar tu caso mayor personalizado. En este caso te damos una cita pues digamos para que podamos mirar en detalle tu caso. ¿Cómo o qué tipo de preparación tienen las personas que reciben las llamadas? ¿Eso es un call center tercerizado? ¿Alguien contesta en la oficina? ¿Qué apoyo le presta? Yo llamo por primera vez allá. ¿Quién me recibe la llamada? ¿Qué tipo de personas? Bueno, eso es digamos, hoy es un apoyo tercerizado, pero es gente, digamos, experta y capacitada, digamos, por la misma unidad. Obviamente tiene acceso a toda la base de información de nosotros, se puede decir si efectivamente es víctima o no, pues en qué estado se encuentra su caso. Pero digamos en estos casos de indemnizaciones, sobre todo cuando estamos hablando no del tema de 1448, sino digamos de las personas que habían iniciado un proceso antes. Debemos acordar que la unidad apenas lleva, pues digamos, ya 1 año y medio, entonces recoge toda esa información anterior, mucha de esa información no la tiene tampoco todo el nivel nacional, sino que también la tenemos, digamos, a nivel territorial. Entonces por eso digo unas personas, dicen que yo he mandado mis documentos 2 o 3 veces, entonces en ese caso la gente sí tiene razón, pero entonces digamos, en ese caso le hacemos una atención personalizada aquí en Medellín, en nuestras oficinas, mediante le damos una cita y ahí podemos decir exactamente qué le falta. Beatriz mencionaba el caso de que pese a ya haber sido reconocida como víctima y haber recibido la indemnización, seguían llamando a decir que faltaban papeles. Que le faltaban papeles, debe ser en el caso de la reprogramación. Por eso, digamos, es muy importante y yo pienso que una llamada telefónica pues puede orientar algunas cosas, pero no soluciona el caso y nunca va a reemplazar una atención personalizada, claro. Sobre todo en este caso en nosotros acá en Medellín. Uno puede ser víctima varias veces y le reconocen la indemnización las veces que sea necesario. Puede tener, sí, pues ahí lamentablemente ha pasado casos en que en una familia pueden haber 3 o 4 homicidios, una masacre y en ese caso, claro, tú podrías recibir varias veces la indemnización. Ahora es diferente cuando a ti te sucede un mismo hecho victimizante, por decir, si yo fui secuestrado, fuera eso víctima por desplazamiento forzado y tuve una lesión personal. Entonces son 3 hechos victimizantes donde yo soy, digamos, la víctima. En este caso se reconoce una sola vez, digamos, la indemnización hasta el monto de 40 salarios mínimos legales vigentes. Retomando el tema un poco de la participación, ¿qué incentivos, además del hecho de poder participar y decidir en la situación de las víctimas, qué incentivos se les presta a estas organizaciones o a estas personas que participan en las mesas? Bueno, a las organizaciones que tienen sus representantes en la mesa de participación, el protocolo está contemplando 4 tipos de incentivos. 1, formación.
pues capacitarlos para que puedan conocer los derechos, la ruta para acceder a ellos, los mecanismos de exigibilidad, y en esa medida pueden hacer una labor mejor, ¿cierto?, de incidencia política mejor. Ese es uno. El otro incentivo, intercambios de experiencias, que pueden ser al interior del mismo departamento, puede ser pues para conocer procesos de las mismas organizaciones, de las mismas mesas, o de instituciones o de sociedad civil que se adelantan en atención y reparación a víctimas, que pueden ser en el mismo departamento o a nivel nacional, para conocer experiencias del nivel nacional, o incluso intercambios internacionales, visitas a otros países para conocer este trabajo. Está contemplado becas que brindarán entonces universidades, especialmente para las personas que están haciendo parte de las mesas de participación. Y de esas personas hay un grupo al que se pretende focalizar con mayor énfasis, que son mujeres, jóvenes, población de grupos étnicos. Bueno, y el cuarto incentivo contemplado en el protocolo: las mesas de participación van a poder presentar proyectos a un banco de proyectos que va a tener la unidad a través de la Subdirección de Participación, y ese banco de proyectos servirá para fortalecer las mismas mesas, fortalecer las organizaciones que se han inscrito en la personería para conformar la mesa, o incluso de promover la participación, la organización de ese universo de víctimas, que son muchos, que no están aún organizados. Ya, para eso, esos son los incentivos que está contemplando el protocolo de participación en su resolución 0388. Felipe, ¿cuáles son los principios básicos de las mesas de participación? Yo creo que primero pues la participación democrática, ¿cierto? Y uno fundamental es el enfoque diferencial, que es transversal a toda la ley, y es que en las mesas van a estar no solamente los representantes por hechos victimizantes, sino por el enfoque diferencial, priorizando mujeres, discapacitados, étnicos, ¿cierto?, diferenciación étnica, en fin. La igualdad. La igualdad, exacto. Principios, está irrigado por todos los principios que igualmente contempla la ley. Mónica, hay llamada. Adriana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por llamarnos y le escuchamos su inquietud. Buenos días para todos. Mi inquietud es la siguiente. Mi hermano hace 17 años murió. Venía pues para acá, para Bello. Resulta que en ese tiempo pues mi mamá hizo la denuncia, mi mamá estaba muy cuerda. Ahora hará 2 años estoy llamando a Bogotá y me dice que me faltan más papeles y yo tengo entendido que se entregaron todos completos, de fiscalía, todo. Entonces mi pregunta es, mi mamá fue la postulada, pero ella en 17 años está perdiendo la memoria. Ahora me dieron una cita, mire, voy a leerle aquí, me dieron una cita, es que para la Universidad del Metro, Derechos Humanos, que nos presentáramos el 12 de junio. Yo me presenté con ella y resulta que salió que es que en el sistema la víctima ya estaba paga. Entonces me fui para la Alpujarra y resulta que allá me dieron otra versión. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tanto papel? Me tienen volteando que fiscalía, que aquello, si lo demás allá, si el pelado ya está muerto, el pelado no era un delincuente. Entonces mi pregunta es, mi mamá está perdiendo la memoria y a mí no me aceptan como postulante, tengo que andar con la viejita ya de 75 años, bien enferma, a entregar un berriondo papel. Entonces esa es mi pregunta, ¿por qué le damos tanta vueltas, como tanta cosa a una persona que ya tiene 17 años de muerta? Adriana, muchas gracias por tu llamada. Jorge, de pronto aquí aplicaría el derecho de petición. Sí, aquí digamos lo que podemos hacer, parece que ya la señora fue, pues el caso ya lo tenemos nosotros, según la información que tenemos pues ya había habido un pago, ¿sí? Entonces es muy importante que nos formalice, digamos, mediante un derecho de petición. Nosotros vamos a revisar, digamos, aquí hay un histórico que también tiene que ver con entidades anteriores para ver si efectivamente hubo o no hubo ese pago y, claro, y si no hubo ese pago, pues
hacer el pago correspondiente a la indemnización. ¿Cómo funciona lo del derecho de petición? ¿Qué tiene que hacer? ¿Por dónde empieza? ¿Qué hace? Bueno, un derecho de petición pues, es un mecanismo pues, constitucional que tiene toda la población, lo puede hacer acercarse a la personería o lo puede hacer por sus propios medios dirigiéndose a la Unidad para Atención y Reparación a las Víctimas, donde explica lo que nos está contando así tal cual, lo puede relatar en el mismo derecho de petición, colocas el radicado, el documento del caso y nos lo puedes radicar aquí en nuestras oficinas. Ella pues argumenta que su mamá pues es la que ha llevado todo el proceso, por supuesto que es la que tiene el derecho y que ahora está perdiendo la memoria. ¿El derecho de petición también tiene que ser la mamá? ¿Puede hacerlo ella? Lo puede interponer sin problema. Ella como familiar. Entonces sí, claro. La recomendación directa es hacer que sea una personería e interponga un derecho de Sí, petición. correcto. Diga, vengo a poner el derecho de como petición. tenemos los datos aquí, vamos a revisar nuevamente el caso. Exacto, lo puede hacer la representante o pues la familiar, igual ya tenemos el caso en conocimiento. Bueno, señores, ¿qué va a pasar el 5 de julio? Ese día, ¿qué plazo se vence? El 5 de julio es el plazo último para la instalación de las mesas de participación. La resolución 388 estaba planteando el plazo del 14 de junio para instalar las mesas municipales, pero dado unas peticiones que se hicieron desde las personerías, que son las secretarías técnicas o las defensorías del pueblo, para los departamentos, para las mesas departamentales, pues la unidad atendió ese llamado y esa recomendación y amplió el plazo 20 días, porque sí era un tanto estrecho el plazo que se había fijado inicialmente. Ese 5 de julio deben estar entonces elegidos los representantes que van a conformar la mesa de participación en cada municipio, en los 1000 y pico municipios que tiene el país y en los 125 que tiene el departamento de Antioquia, y debe instalarse entonces la mesa, conforme lo señala el protocolo, o sea, con las reglas que fija el protocolo, que hemos venido socializando a organizaciones de víctimas, a entidades territoriales a través de los enlaces municipales, a personerías, a organizaciones defensoras, a comunidad internacional. Lo hemos venido socializando, pero claro, esa tarea no se agota ahí, hay que continuar el ejercicio. Pues señores, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva sección de restitución de tierras y programa de atención a víctimas. Los esperamos el próximo martes, como de costumbre, para seguir esclareciendo tantos temas que hay pues con todo este marco del programa del Gobierno de Restitución de Tierras y el programa de atención a víctimas, Mónica. Muchísimas gracias de nuevo por la colaboración, por atender a los ciudadanos que son quienes más necesitan de su ayuda directa y evadir un poco esa tramitología de aquí para allá, de allá para acá, directamente darles respuesta. De eso se trata este espacio y a ustedes gracias por hacerlo posible. Muchas gracias, Mónica Junqui. A ustedes, pues que tengan un feliz resto de día. Mañana es viernes y aquí los esperamos en Mañanas con Vos, con otro programa preparado especialmente para ustedes, para acompañarlos Ojalá Jaime a ya esté despertar aquí. de manera agradable. Ojalá Jaime ya esté aquí, ya se acaba el aburrimiento, regresa Jaime y yo regreso a mi lugar allá en el máster de edición. Chao, nos vemos.